Adelante, diputado. 9, bueno. Muchos diputados y diputadas se han acusado aquí de que no leen. Yo creo, con dedicatoria a los del PRI, que creo que son los que menos se leen, pero bueno, tampoco los del PAN, y unos que otros por ahí. Vamos a tratar de abreviar este debate. Miren, la Ley de Hidrocarburos en materia de protección al ambiente se vincula con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, puesto que en el artículo 47 de la primera se determina como obligación de asignatarios y contratistas, entre otras, las de permitir el acceso a sus instalaciones y equipos, así como facilitar la labor de los verificadores de la agencia, su fracción 14, cumplir con la regulación, lineamientos y disposiciones administrativas que emita la agencia en el ámbito de sus respectivas competencias, fracción 15. En materia de protección al ambiente, los permisionarios serán responsables de los desperdicios, derrames de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos o demás daños que resulten en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fracción 15, segundo párrafo. Dar aviso a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a la agencia y a las demás autoridades competentes sobre cualquier siniestro, hecho, contingencia que como resultado de sus actividades ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad pública, el medio ambiente, la seguridad de las instalaciones o la producción o suministro de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y aplicar los planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que correspondan de acuerdo con su responsabilidad en términos de la regulación correspondiente, fracción 16. No obstante estas obligaciones, no se percibe una política de protección ambiental y de desarrollo sustentable que garantice el derecho constitucional a un ambiente sustentable en las zonas o áreas de asignación para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como los riesgos derivados de la industria de hidrocarburos y comercialización de combustibles. Digo, a no ser por los del PBM, que ya sabemos que son una caricatura ambiental en este país. El control del titular del Poder Ejecutivo en el sector energético no solo se expresa en los órganos reguladores, también se expresa en la agencia responsable, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, cuyo director será designado por el mismo presidente de la República en contravención a los artículos 4, 13, 73 de la Constitución General. Porque en el artículo 95 de esta ley se establece que la industria de hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el gobierno federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquellas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la industria. Y la exclusividad que se atribuye al gobierno federal para dictar disposiciones en materia de medio ambiente en el desarrollo de la industria de hidrocarburos se precisa en el 129, cuando dice que corresponde a la agencia emitir la regulación y normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y operativa, así como de protección al ambiente en la industria de hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de la industria de hidrocarburos. Esta exclusividad
materia de medio ambiente relacionada con los hidrocarburos en nada garantiza la protección al medio ambiente y al desarrollo sustentable. En forma de más ambigua, en el artículo 130, establece que la agencia se regirá por lo dispuesto a su propia ley, diciendo este artículo que los asignatarios, contratistas, autorizados y permisionarios ejecutarán las acciones de prevención o de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico que ocasionen con sus actividades y estarán obligados a sufragar los costos inherentes a dicha reparación cuando sean declarados responsables por resolución de la autoridad competente en términos de las disposiciones aplicables. Esto está hecho como para el señor Emilio González, de los cochupos y los cohechos y todas estas historias. La concentración de atribuciones en órganos y autoridades subordinadas al Poder Ejecutivo, sin contrapesos de control de legalidad y de rendición de cuentas, que se expresa en el 131 de la ley, que determina la aplicación y la interpretación para efectos administrativos de esta ley, corresponde en el ámbito de sus atribuciones a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que la agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente, las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial operativa, las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes. La propuesta de ley de hidrocarburos, conjuntamente con las que faltan de discutir en este pleno, crean círculo vicioso en el cual la Administración Pública Federal no cuenta con los procedimientos para determinar responsabilidad por daños ambientales y reparación de afectación a las personas y a sus propiedades por la contaminación y riesgos en la exploración y extracción, industrialización y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados. La atribución que se determina a la agencia multimencionada violenta el principio de seguridad jurídica y de legalidad al otorgarle funciones legislativas para dictar la regulación y la normatividad aplicable en materia de protección al medio ambiente en la industria de hidrocarburos. Se legisla, por lo tanto, por eso decía que seguramente va a ser el premio para los del Verde Ecologista, se legisla para legalizar la corrupción, los controles ilegítimos en un mercado de hidrocarburos en donde se favorecerá o se atenderá a compromisos contraídos con los poderes fácticos nacionales e internacionales. Dejen a un lado el discurso demagógico de políticas de protección ambiental cuando se ha permitido la contaminación de ríos, mantos, acuíferos, lagos y mares y se han afectado a núcleos de población por una tolerancia y complicidad en la corrupción de la industria del petróleo. El riesgo ambiental y la seguridad de las personas en la industria de hidrocarburos es permanente y en la ley se omiten políticas de prevención y mitigación como requisitos para las asignaciones y contratos. Hay una memoria histórica que exige medidas al respecto. 33 muertos y 121 heridos en la explosión de la torre Pemex, apenas reciente. La explosión, incendio en la planta de gas de Pemex, ubicada a 19 kilómetros en Reynosa, que dejó un total de 30 muertos y decenas de heridos. La fuga de combustible en San Martín Texmelucan, en Puebla, 30 muertos y 52 lesionados, más de 5,000 evacuados. Bueno, podría seguir hasta lo de Guadalajara en el 92 y me voy hasta San Juanico en el Estado de México, de triste memoria para este país. La memoria histórica del pueblo de México exige a este poder legislativo
legislar con miras en la protección y garantía de sus derechos fundamentales, no legislar como lo están haciendo para intereses mezquinos de los usureros del capital. Y por último, miren, la demagogia de la protección del medio ambiente, de aquellos que abonan al gas shale para la producción de electricidad, debe revertirse a los gobiernos del PRI y del PAN que han impulsado la generación de electricidad con la combustión de gas, anclando al Estado mexicano a la dependencia de las empresas internacionales. Ya no les voy a decir nada más traidores a la patria, hoy los vendepatrias no impulsaron las energías alternas, estos del PAN que tanto se ufanan. Asumamos nuestra responsabilidad política y no la evadamos con ficciones legislativas como las que vino aquí a plantear el representante del PRI, que las compañeras han estado cuestionando mucho, porque evidentemente en su discurso está lleno de mentiras. Se ve que no va a Nuevo León desde hace mucho, ¿verdad? Porque es mentira que ahí tiemble constantemente. No, está temblando evidentemente por la práctica del fracturamiento hidráulico que tanto se ha debatido aquí. Culmino, presidente, y también decirles que el agua con el que pretenden trabajar en Nuevo León, pues evidentemente la quieren traer del río Pánuco, del estado de Veracruz, dentro de esto que no les importa más. Pura mentira, pura ficción, que es a lo que nos tiene acostumbrado el PRI, y bueno, pues, con más ejemplo, Enrique Peña Nieto. Es cuanto. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Huerta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Consecuencias se desechan. Tiene la palabra para presentar su propuesta de modificación al artículo 129 el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, presidente. Adelante, diputado. Para sostener nuestra oposición tajante a la fractura hidráulica en México, realizamos junto con otros compañeros foros, reuniones de trabajo con Greenpeace, con la Alianza Mexicana contra el Fracking, con especialistas en el tema y, como ya lo dijo la diputada Saldaña, un conjunto de legisladores presentamos una iniciativa de ley general de prohibición de la fractura hidráulica. Es un tema que está ampliamente documentado, los daños ecológicos, de salud, la violación a los derechos humanos que implica y la devastación social que acarrea esta práctica nociva. Hay incluso juicios que han ganado familias afectadas por esta práctica dañina, como es el caso de un juicio muy renombrado que corresponde a la familia Parr en Estados Unidos, donde un juzgado de Dallas, Texas, condenó a la petrolera Aruba Petroleum a indemnizar a esta familia con una cantidad de casi $3 millones. No es un tema nuevo, es un tema que ha generado la prohibición tajante en naciones como Francia, Bulgaria y moratorias en diferentes naciones. Incluso en Los Ángeles, California, también se prohibió, y por eso hoy venir a defender este crimen ecológico, quienes lo han hecho, los apologistas del ecocidio, nos parece un despropósito, nos parece que a las medallas de traidores a la patria, de despojadores
de la tierra comunal y ejidal, a la solapación, a ser solapadores de la corrupción, suman ahora la medalla de criminales ecológicos. No hay ningún argumento sólido para mantener la fractura hidráulica como una técnica para extraer el gas de lutita o de pizarra. Solo desde el mayor cinismo o del contubernio con las empresas que van a explotar con esta técnica, como es el caso de los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, César Duarte de Chihuahua o Rubén Moreira de Coahuila, solo desde esa posición se puede entender que alguien defienda este crimen ecológico. Concluiría diciendo, ya generaron la fractura económica al dañar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad.